Muchas gracias, doctor José, ¿cómo está? Muy bien, aquí estamos, ¿Qué? nuevamente invitándolo a ser participante de nuestros eventos. Muchas gracias, es un gusto enorme saludarle, verlo de nuevo y bueno, pues poder tener la oportunidad de compartir por acá un conocimiento que he estado generando por acá, doctor. Muchas gracias. Adelante, licenciado. Es un placer, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Primero que nada, pues repito, muchísimas gracias. Es un súper placer para mí enorme poder tener la oportunidad de estar de nuevo por acá en el hospital y compartirles una de las cosas que pues más me ha apasionado en ese sentido, más me ha, eh, digamos, me he sentido muy contento, me he sentido muy impresionado de verdad, ahora que les vaya contando eh, qué fue lo que me encontré en ese sentido. La verdad es que fue a raíz de la pandemia, la verdad es que fue eso, fue a raíz de la pandemia, fue a raíz de estar encerrados. Eh, yo creo que yo desde de pequeño, eh, seguramente si me hubieran llevado al psicólogo, la psicóloga me hubieran diagnosticado con hiperactividad, entonces pues no me sabía estar quieto en ese sentido y ahora lo descubro muchas cosas en ese sentido porque ahora he tenido la oportunidad de estar leyendo, investigando, compartiendo, este, y he estado descubriendo una serie de aspectos bien interesantes que si ya me metí, ya, porque pues te diste el tiempo, ¿sabes? O sea, nos dimos tiempo, el tiempo de estar investigando un poco más acerca de métodos nuevos, llamémoslo así, métodos nuevos, pues que tienen que ver con la psicología, ¿no? Entonces aquí estamos viendo pues tres aspectos bien interesantes, tres áreas bien interesantes, tres enfoques o tres cosas bien importantes: la hipnoterapia, es decir, la hipnosis terapéutica; la psilocibina, que vamos a ver de qué se trata y cuáles son las principales características de esta sustancia mágica, llamémoslo así, pues porque así está considerada de pronto en algunos, pero no tiene nada de magia, vamos a ver qué es. Y obviamente pues el enfoque tanatológico, la tanatología. Quiero antes que todo y primero que nada, eh, que digamos que tengan, y lo digo así porque yo lo tenía antes de encontrarme con este nuevo procedimiento, tengan mucha apertura, cuestionen, ¿sí? Cuestionémonos este conocimiento, digamos, cuestionémonos estos conceptos. No es la verdad absoluta, al contrario, y eso está súper bien, que no sea la verdad absoluta, que tengamos más material para poder investigar nuevas procedimientos, pues para el beneficio de nuestros pacientes, que ese es al final de cuentas el objetivo que estamos persiguiendo, que estamos trazando. Y bien, bueno, aquí están observando en qué consiste esta presentación, qué es lo que quiero compartirles en ese sentido el día de hoy. Y bueno, punto número uno, vamos a conocer antecedentes y objetivos de este material que traigo acá. Vamos a conocer también algunos conceptos básicos, vamos a conocer muy a grandes rasgos qué es qué es la hipnosis terapéutica, cuáles son sus usos básicamente y bueno, cómo he tenido la oportunidad de trabajarlo en mi vida finalmente, ¿no? En mi vida profesional. En mi vida personal evidentemente que lo he trabajado. Eh, Evidentemente también vamos a conocer a las generalidades de la tanatología, algunos aspectos, sobre todo algunos enfoques psicológicos, pero bueno, generalidades en ese sentido de la tanatología y una sustancia que ha sido muy controversial, pero que ha tenido mucho impacto a nivel global del 2006 para acá. Ahorita les voy a explicar un poquito más de detalle y esto es la psilocibina. Vamos a conocer algunas investigaciones científicas, sobre todo les voy a explicar en qué se ha aplicado en ese sentido esta sustancia.
Vamos a hacer un análisis de caso. No es una investigación, debo decirlo. Tiene un enfoque lo más veraz, tiene un enfoque en ese sentido muy detallado, y lo van a ir viendo, lo van a ir descubriendo conforme va pasando las diapositivas. Vamos a analizar en ese sentido un caso en específico de hipnosis terapéutica en la tanatología con la psilocibina. La hipnosis, la psilocibina en la tanatología. Vamos a conocer un caso en específico y se los voy a compartir. Vamos a conocer dentro de este análisis de caso, evidentemente, pues, algunas bases metodológicas, una hipótesis, una metodología y unos resultados. Así de sencillo. Unas limitaciones que tuvo pues es que no es experimento, pero sí es un análisis, sí es una... sí lo traté de poner dentro de las variables metodológicas, dentro de la metodología, pues para que obtuviera, obviamente, resultados lo más veraces. Yo la verdad es que he sido el primer escéptico en muchos sentidos, en muchos temas, y hoy, bueno, pues esto no es la excepción. En este día esto no es la excepción. Entonces, bueno, también vamos a conocer también las limitaciones, bueno, metodología y resultados, ya lo dije, algunas limitaciones que se tuvieron, y evidentemente pues algunas conclusiones que saco de esta experimentación o de este trabajo. Y bueno, una de las cosas importantes que evidentemente tiene o tuve o he tenido en mi vida profesional, pues es una frustración profesional, así le llamo, por eso le entrecomillo. Voy a explicarla, voy a leer la diapositiva y la explico. Tras la frustración profesional, entrecomillado, de no tener el tiempo suficiente de cuando menos 6 meses para realizar un proceso psicoterapéutico y realizar evidentemente un trabajo tanatológico adecuado, se presenta el siguiente análisis de caso donde convergen la hipnosis terapéutica, la psilocibina y evidentemente el acompañamiento tanatológico por el tipo de caso. Esto evidentemente porque, pues bueno, he tenido una carga de trabajo algo grande, algo pesada, algo fuerte, digámoslo así, en donde, pues bueno, a mis pacientes lo veo cada 15 días, por ejemplo, 10 días, cada 10 días, cada 15 días, entonces estoy teniendo una carga de trabajo, y entonces en ocasiones, pues bueno, ya que tengo, por ejemplo, algún paciente en etapa terminal, por ejemplo, porque trabajo con pacientes también de etapas terminales, pues bueno, evidentemente pues siento que nos quedamos a medias en ocasiones, siento que me quedo a medias en el proceso, y es una frustración profesional, así le llamo, puesto que definitivamente en ocasiones sí se logra cumplir el objetivo con la terapia con hipnosis en la tanatología, ¿no? En el paciente terminal. Sin embargo, sí es bastante frustrante cuando no se logra cumplir en ese sentido el objetivo. La verdad es que sí, en el aspecto profesional sí es, para mí sí lo es. Y bueno, el objetivo, evidentemente el objetivo fue realizar un acompañamiento con las 3 E de la psicología laboral, la psicología laboral, la psicología industrial. Tiene por ahí las 3 E, que son la forma eficaz, efectiva y eficiente del trabajo. Entonces, bueno, así traté de poner este trabajo, análisis, este acompañamiento, y bueno, con el objetivo principal de realizar eso, un acompañamiento eficaz, efectivo y eficiente, de manera significativamente rápida, a diferencia de los procesos psicoterapéuticos tradicionales, que nos pueden llevar años. Se lleva a cabo justamente el siguiente estudio. ¿Ok? Tratando, repito, de que el paciente tuviera lo mejor de este procedimiento, lo mejor posible, ¿no? Aprovechara lo mejor posible. Conocemos
que en el trabajo tanatológico conocemos muy bien, pues que cuando ya es una etapa terminal, cuando ya no hay prácticamente nada que hacer, pues solamente son cuidados paliativos. Sin embargo, en este punto, pues los pacientes van teniendo, bueno, va a depender mucho. Cada cabeza es un mundo, cada caso es distinto, cada persona ve la muerte de manera distinta. Sin embargo, en términos generales, en ese sentido generales, culturales, pues no terminamos de estar preparados a dar ese paso, solamente hasta cuando por ejemplo, una persona ha pasado por muchos procesos quirúrgicos, por muchas intervenciones clínicas, por mucho estrés en su cuerpo, estrés médico. Evidentemente ahí es cuando en muchas ocasiones ya la persona ya dice, ya no quiero vivir, ya estoy cansado, ya estoy cansada, ya no quiero saber nada. Es en ese sentido donde, bueno, no fue el caso en este momento, en este punto, en el análisis de caso que vamos a hacer ahora. Este no fue el caso, al contrario, la persona estuvo en estado de shock y estuvo cíclicamente atorada en procesos qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con la familia, qué va a pasar con las escrituras, qué va a pasar con todo lo que finalmente iba a dejar, ¿no? Entonces era un conflicto, había unos conflictos familiares, etc. Ahorita vamos a hacer el análisis un poquito más a profundidad. Sin embargo, bueno, vamos a trazar los siguientes conceptos básicos. Bueno, punto número 1, pues vamos a conocer muy rápidamente, muy en términos generales, qué es la hipnosis. La hipnosis es un estado de hiperconcentración denominado trance, en donde se activan mecanismos de nuestra mente subconsciente. Básicamente y en esencia, eso es la hipnosis. La hipnosis terapéutica es una técnica, es una herramienta que se utiliza en la psicología, en la psiquiatría. Se utilizan estas técnicas para, digamos, desbloquear algunos mecanismos de nuestra mente subconsciente. La hipnosis es una técnica muy antigua que ha venido transformándose, ha venido cambiando su concepto a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, porque es una técnica milenaria. Poco más de 2000 años antes de Cristo en Grecia, más de 3000 años antes de Cristo en Egipto, ya se practicaban algunas técnicas, digamos, al respecto, ¿no? Más bien nosotros la adoptamos, ¿no? de aquellas épocas, ¿no? Ha evolucionado. A lo que voy es que la técnica de la hipnosis ha evolucionado muchísimo. Hoy en día es una súper herramienta muy eficaz en la que se trabaja con la mente subconsciente, es decir, debajo del consciente, y que nos puede ayudar muchísimo a desatorar, a desbloquear algunos mecanismos de defensa, y obviamente que la persona se sienta liberada y la persona se sienta, digamos, tranquila en ese sentido, en ese y en muchos sentidos, ¿no? Debo decirlo, esta es mi herramienta, ¿cómo llamarlo? Básica, fundamental. Es la herramienta que manejo prácticamente todos los días. En la consulta diario estoy trabajando con hipnosis, diario hago hipnosis terapéutica. Los pacientes que tengo tienen pues cierto grado de avance. No es como la psicología tradicional o como la psicoterapia tradicional, que nos aventamos pues varios meses, incluso a veces hasta años, ¿no? Dependiendo del tipo de problemática que se tenga. No, la hipnosis trabaja con la mente subconsciente, y básicamente se trabaja con la sugestión. La sugestión es una sugerencia que se le da a la mente subconsciente. No es una orden, no es un títere. La persona no se convierte en un títere del hipnoterapeuta. Eso solamente pasa en las películas, eso es falso. Hubo también justamente en una película en Netflix que se llamaba Hypnotic, y que pues yo tenía mucha expectativa, quería ver esa película pues por el tema, ¿no? Porque pues evidentemente es parte de mi tema. Sin embargo, cuando la veo, no, pues está muy hollywoodense, ¿no? La verdad es que está bastante fantasiosa. Entonces, digamos que eso no es, ¿no? Digamos que así
como viene en la película, así no es. No quedas a expensas del hipnotista o el hipnoterapeuta. Al contrario, las sugestiones se convierten en sugerencias que van a una zona subconsciente de la mente y la persona sabrá si las toma o no. Pues, pero como es positivo para la persona, evidentemente pues va haciendo sus procesos de cambio, pero mucho más rápido de lo habitual, mucho más ¿cómo llamarlo? Contundente de lo habitual, ¿sí? Mucho más permanente incluso, así, mucho más permanente de lo habitual. Entonces, bueno, básicamente y en esencia, la hipnosis es eso, es una técnica, es la hipnoterapia en la hipnoterapia, y bueno, pues se trabaja con la mente subconsciente, en donde, bueno, se pueden trabajar todo tipo de trastorno psicológico, todo tipo de trastorno psicológico, en todos los niveles, en todas las etapas del desarrollo humano, ¿no? Desde la infancia hasta el adulto mayor. Entonces es una técnica en donde es muy muy eficaz, es la que trabajo todos los días y es la que de una u otra forma pues me permite hacer hoy este análisis de caso, ¿no? El siguiente concepto básico es ¿qué es la tanatología? Bueno, en términos generales, la tanatología es la ciencia que estudia y trabaja los procesos de duelo, de pérdida y los componentes relacionados con la muerte. Todo lo que tenga que ver con la muerte, con los procesos de muerte, no solamente con la persona en etapa terminal, sino también con la familia, con los amigos, incluso con las personas que de una u otra forma han sido afectadas por por esta noticia, por la enfermedad en sí, ¿de acuerdo? La doctora Elizabeth Kubler-Ross es una de las principales precursoras de la tanatología. Tanatología viene del griego thanatos, que significa justamente muerte, que era el dios de la muerte. Cabe mencionar que Hipnos y Thanatos eran hermanos gemelos, hijos de la diosa Nix, diosa de la noche, quien los engendra aparentemente de la nada. Pero bueno, eso es historia griega, eso es mitología griega, en donde, bueno, la tanatología justamente lo que hace es llevar al paciente, guiarlo, llevarlo a un trabajo digamos, psicológico, emocional, en donde la persona siga teniendo su dignidad, su plenitud, donde se vaya en paz, llamémoslo así en términos muy coloquiales, donde se vaya en paz, donde deje esta vida en paz, donde se sienta bien. Y evidentemente, pues los familiares también se sientan bien en ese sentido, ¿sí? Porque, bueno, la tanatología es la ciencia que estudia los procesos de duelo y los de muerte, no solamente del paciente, sino todo alrededor, todo, absolutamente todo alrededor, ¿no? Sabemos y conocemos que la muerte pues no tiene preferencia, ¿sí? Se presenta en todas las edades, en todas las religiones, en todos los credos, en todo ser humano, en todo ser vivo, más bien, ¿no? En todo ser vivo está la muerte. Entonces, conociendo la muerte, pues como con este enfoque, ¿no? Con el enfoque de la tanatología, con este enfoque vamos... bueno, y evidentemente pues también ha sido un trabajo que he venido realizando también de muchos años, mucho tiempo. Pero prácticamente saliendo de la universidad ya estaba haciendo mi posgrado en tanatología y bueno, pues la verdad es que lo he compaginado bastante, no solamente con procesos de muerte, sino con pérdida. Por eso le puse entre paréntesis también de pérdida, porque el duelo tiene que ver con la pérdida en ese sentido. Conocemos la palabra duelo y vemos inmediatamente la muerte, pero no necesariamente, más bien es la pérdida de. ¿Por qué? Pues porque en ocasiones, no sé, viene una paciente que tiene años con el novio o el esposo y de repente pues el esposo ya no quiere estar con ella, se va con otra persona y viene un proceso de duelo. Pero espérame, no se murió, no, pero es que no tiene que ver con la muerte solamente el duelo, sino con la pérdida en sí, ¿ok? Entonces, es eso y más estudia la tanatología, es algo muy general. Si hay alguna pregunta, alguna duda respecto a estos temas,
pues bueno, vamos a tener evidentemente pues el tiempo, la oportunidad de poder pues compartirlo, ¿no? De poder externarlo. Ahora bien, vamos a conocer unos conceptos básicos de lo que es la psilocibina. ¿Qué es la psilocibina? Tal vez algunos ya han escuchado hablar de la psilocibina, tal vez otros no. Déjenme antes de ir a la diapositiva, cuando empezó la pandemia, el año antepasado, el año pasado empecé pues tenía uno mucho tiempo pues ya no salías, evidentemente no, ya no salías, ya no, pues te guardabas, contratabas Netflix, contratabas alguna plataforma de películas y pues te ponías a ver películas, que era lo que hacías, ¿no? Al menos era lo que yo hacía. Entonces, ahí me encontré un documental llamado Hongos Fantásticos. Hubo muchos, obviamente, documentales que vi, hubo muchas series, algunas buenas, algunas no tan buenas, pero ahí me llamó muchísimo y poderosamente la atención ese de Hongos Fantásticos. Empecé a verlo, es como cuando ves cualquier otra cosa. Obviamente, evidentemente, desde hace muchísimo tiempo, desde la universidad, o tal vez más, no, desde la universidad, pongámosle unos más de 20 años para acá, pues evidentemente conocía las sustancias prohibidas, evidentemente pues que si la marihuana o el cannabis, el ayahuasca, el peyote, pues las drogas sintéticas, la cocaína, el crack, la piedra, las tachas, etcétera, ¿no? Todas esas drogas sintéticas. Y bueno, pues también estaban por ahí, en una zona olvidada en mi cabeza, los hongos alucinógenos. Entonces, cuando empiezo a revisar este documental de Netflix, pues empiezo a tener cierta curiosidad en ese sentido porque veo el método científico aplicado ahí. Entonces empiezo a investigar y empiezo a darme cuenta el impacto que ha venido teniendo desde el 2006 para acá esta sustancia. Antes era considerada un alucinógeno, debo decirlo. Hoy está considerado un psicoactivo. Y cuando me di cuenta de la palabra psicoactivo, pero poderosamente me llamó la atención. Pues trabajo con la mente, trabajo con la psique, trabajo con los pensamientos, con los comportamientos, con los procesos neurológicos. ¿Me explico? Entonces, en la neurociencia, a mí me apasiona la neurociencia, me gusta mucho todos los procesos de aprendizaje, todos los procesos de neurocognición, todos los procesos de neurodesarrollo. Entonces, pues obviamente conozco algunos de los fármacos sintéticos que están en el mercado. No soy partidario de muchos de estos porque creo que el ser humano tiene el potencial suficiente, solo que hay que desbloquear en ese sentido algunos mecanismos que indiscutiblemente en muchas ocasiones nos vamos poniendo, o el mismo ambiente, las mismas circunstancias pues se van propiciando que nosotros tengamos un bloqueo psicológico. Entonces, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Pues no hay que tomar desde mi perspectiva, ojo, no es solamente tomar el medicamento. Digo, el medicamento evidentemente, por ejemplo, los antidepresivos, el medicamento lo que hace pues es inhibir ciertas... es la recaptura de serotonina, si mal no recuerdo, y lo que hace al final de cuentas pues pues no conectas, ¿sí? Pues no conectas con la depresión, no conectas con la emoción. Pero ojo, porque la emoción de tristeza no es mala, ¿eh? Si alguien piensa en a este año 2022, en esta época, que no llores porque mejor no llores, que es malo, yo estoy seguro que no, pero posiblemente haya alguien que piense que no llores porque entonces te puedes poner mal. No, es que el llanto es liberador, el llanto es un mecanismo de liberación, porque justamente es como
porque justamente lo ha estado presionando esa emoción. Entonces es como una presa, ¿no? Imagínate una presa así grande, ¿no? Enorme, como esas que salen en las películas, ¿no? Una presa gigante en donde la presa está muy llena, muy llena. ¿Y qué pasa? Se revienta la presa. Se revienta la presa. Entonces llega un momento en que la presa, pues toda la construcción que se hizo se rompe y sale todo el agua. Ese es el llanto. La presa, digamos, la estructura que el hombre hizo para recolectar el agua, la presa se rompe y en el momento en el que se rompe la presa, se rompe, digamos, metafóricamente hablando, ¿no? Se rompe el estigma, se rompe la falsa creencia, se rompe la idea preconcebida y empieza la persona pues a llorar. Entonces es liberador, porque la verdad es que se estaba conteniendo muchísimo, Entonces, entonces un fármaco que me ayuda a no llorar, pues ¿qué está haciendo? Espero estarme haciendo entender. La psilocibina es un alcaloide natural de efecto psicoactivo, enteógeno y psicointegrador, así se le conoce, así lo pueden buscar en internet. Es un psicoactivo, enteógeno y psicointegrador que se encuentra en cierto tipo de hongos mexicanos. Y aquí nos vamos a ir un poquito a nuestra cultura ancestral. La verdad es que siempre que puedo, no sé, cuando tengo alumnos, por ejemplo, que son algunos vienen de descendencia náhuatl, otros, la más reciente, una alumna, la más reciente es de descendencia maya, de cultura maya. Entonces, no, la verdad es que es algo que en México estaría mucho más que extraordinario poder retomar, poder cuidar. De hecho, las autoridades en México, en Oaxaca, por ejemplo, existió una mujer llamada María Sabina, justamente ahí en Huautla, Oaxaca. En donde, bueno, pues era una curandera, era una chamana, que básicamente trabajaba con distintos tipos de hongos. Los conocía muy bien como chamana ahí en Oaxaca. Actualmente en Oaxaca hay todo un ritual, hay festivales. De hecho está protegido por el gobierno y eso es extraordinario, ¿no? Cuando yo me fui enterando de esto, pues es maravilloso. En Estados Unidos estuvo prohibido el hongo alucinógeno en alguna época. Sobre todo en los años 60. En los años 60 estuvo prohibido por Estados Unidos. En los años 50 estaba todavía, en 1958, estaban en Estados Unidos investigando esta sustancia, la psilocibina. De hecho, mucha gente a nivel mundial, tú puedes poner María Sabina y puedes encontrar que muchos políticos, artistas, mucha gente fue a visitar a María Sabina. Imagínense el grado de importancia que tiene esta mujer, que al finalmente pues muere en la pobreza. Finalmente ella pues no recaudó en ese sentido las grandes fortunas, pero sin embargo mucha gente la conocía. Actualmente, repito, en Oaxaca se hacen estos rituales. Cuando hablo de que es un alcaloide enteógeno, hablamos de estas características psicoespirituales. Espero que se den cuenta cómo se va entrelazando una cosa con otra. La tanatología, evidentemente, pues tienes que conocer muchos aspectos psicoespirituales en la persona, saber qué religión profesa, en qué cree, qué siente que va a pasar después de la muerte, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es un enteógeno natural, es un enteógeno natural que nos regala la madre naturaleza y que al final de cuentas es una sustancia que nos ha venido a regalar la tierra, ¿no? Ha estado aquí desde antes que estuviera el ser humano, puesto que los hongos son estos regeneradores
justamente los que están al inicio de la vida y al final de la vida. Justamente son estos desintegradores de la materia muerta, ¿no? del organismo muerto, y sale el hongo, ¿no? Ahí sale el hongo. Entonces, se corta un árbol, se tala un árbol, o simplemente el árbol se cae, se queda ahí en el bosque, y evidentemente va a pasar un tiempo con la lluvia, con las condiciones adecuadas que la madre naturaleza ya tiene, evidentemente pues brota en ese sentido el hongo. Ahí está en el inicio de la vida y en el fin de la vida, siempre ha estado ahí, desde siempre. Eso es como enteógeno. Como enteógeno es una sustancia que tiene llamémoslo una forma de conectarte con la espiritualidad. Y ya no me meto en más aspectos, ¿no? Para no ver otros aspectos religiosos incluso, ¿no? Digamos que el enteógeno, la sustancia, la psilocibina, llega al torrente sanguíneo, se disuelve en el estómago, lo procesa el hígado y evidentemente pues se desecha por la orina, y evidentemente lo que hace es llevar esa sustancia a la zona de tu cerebro. Ahora, como como enteógeno, logra la persona tener una lucidez, una claridad mental, una lucidez mental hacia lo que es digamos, la espiritualidad. ¿Ok? Hasta ahí lo dejo con el enteógeno. Ahora, como psicointegrador se ha demostrado en diversas investigaciones científicas, y aquí voy a la siguiente diapositiva, se ha demostrado como psicointegrador, ser una sustancia que va a generar nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales. ¿Me estoy explicando qué es esto? ¿Me estoy explicando qué es esta sustancia en la psique humana, en nuestro cerebro? O sea, repito, genera nuevas conexiones neuronales. Cuando yo supe esto, ahí fue cuando me atrapó totalmente. Entiendo desde que me entré a la psicología, perdón, desde que entré de lleno a la psicología, desde que estoy haciendo estudios y estoy investigando y trabajando al respecto, tenemos una plantilla psicológica, llamémosla así, es una plantilla psicológica. Esta plantilla psicológica son las bases psicológicas que todo ser humano tenemos, tú, yo y tus hijos, tus padres, etc. Esta plantilla psicológica se detona, o más bien, se crea, digámoslo así, desde el vientre materno. En el vientre materno, digamos, están las primeras neuronas, nace el bebé, se pega al pecho de la mamá y allí hay ya una conexión neurológica. Empieza a desarrollarse el olor, se conecta con la textura del pecho de mamá, ¿sí? El olor de la leche de mamá, la textura del pecho de mamá, y evidentemente ahí ya hay dos conexiones neuronales, la del olfato, evidentemente la del gusto. Cuando mamá habla, ¿sí? Cuando mamá te dice bebé, mi amor, etcétera, se queda ahí en tu mente. Ya hay una tercer conexión ahí que es el oído, y cuando empiezas a abrir tus ojitos, cuando eres un bebé y empiezas a abrir los ojitos y empiezas a tener estas luces de la vida, de la claridad, o puedes ver a mamá, entonces empieza una ramificación de neuronas impresionantemente fuerte en nuestro cerebro, lo cual va sedimentando las bases. El niño empieza, solo que lo vemos así como algo, bueno, pues normal, pero es algo impresionante que empieza
digamos que si lo medimos o si lo vemos en un microscopio de alta generación, vamos a ver cómo se conectan estas neuronas unas con otras, haciendo una sinapsis maravillosa en el cerebro, conectando así más de 300,000 millones de neuronas conectadas unas con otras después de los 5 años. Imagínate, o sea, de tener cierta cantidad a tener más de 300,000 millones de neuronas conectadas unas con otras a los 5 años. Entonces, y ahí bien, empieza un proceso de aprendizaje y aprendizaje, aprendes y desaprendes, te caes, te levantas, te portas mal, te regañan, ya te portas bien para que no te regañen, y empieza el ser humano a tener este constructo psicológico impresionante en la neuroeducación. Y la verdad es que lo vemos cotidiano, vemos que el niño dice, se cayó, pues levántate, y ya, o va la mamá y se cayó mi bebé, no te caíste, y le limpia, y el niño empieza a llorar, y entonces ahí el niño está teniendo otra educación, o una plantilla de educación diferente, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente somos lo que le vamos poniendo a la mente. Es decir, eres lo que eres y estás en donde estás por lo que tienes en tu mente. Pero puedes cambiar lo que eres, puedes cambiar dónde estás, si cambias lo que pones en tu mente. Claro está. Entonces, ¿pero cómo haces eso? En la neurociencia, las neuronas, ¿cómo generas otros nuevos patrones neuronales si ya tienes tu plantilla de 300,000 millones de neuronas conectadas unas con otras? ¿Cómo haces eso? Hay estudios neurocientíficos que, bueno, pues haciendo gimnasia cerebral, ya saben, ¿no? Estos movimientos de si pones tus brazos así, el brazo derecho lo haces hacia adelante y lo detienes, el brazo izquierdo lo haces hacia atrás, lo detienes, brazo derecho adelante, nuevamente, brazo izquierdo hacia atrás. Estoy activando mis hemisferios en mi cerebro y después hago lo mismo, brazo derecho adelante y brazo izquierdo hacia atrás al mismo tiempo. Inténtenlo, quien lo pueda hacer, me levanta la manita por acá por Microsoft Teams. Inténtenlo y observa la magia que hay en poder hacer este movimiento. Al principio es complicado, ¿no? Tras de hacer la mano para adelante y la otra no se puede al principio, pero cuando en una serie de repeticiones vas generando nuevos patrones o nuevas conexiones entre tu hemisferio izquierdo y tu hemisferio derecho, porque comúnmente pues cada uno tiene ciertas funciones, el del hemisferio cerebral, de los hemisferios, y evidentemente pues cuando hacemos este tipo de prácticas de gimnasia cerebral, ¿qué pasa? Pues obviamente el cerebro crea nuevas estrategias neuronales, crea nuevas conexiones neuronales, y evidentemente pues esto nos va a llevar a tener digamos más rutas alternas para resolución de conflictos, para muchas cosas, ¿no? Para hacer cosas distintas. Entonces, es así que cuando yo escucho la palabra neurogénesis, me atrapa poderosamente mi atención, pero poderosamente mi atención. Como teníamos mucho tiempo en la pandemia, pues me agarré a investigar. Aquí están, en esta diapositiva están viendo solo algunas de muchas, de mucha información. Cuando te metes, hay mucho, obviamente te metes a internet y te pierdes. La verdad es que sí te pierdes. Sí llega un momento en el que, bueno, a ver, ¿qué dice? ¿Será cierto? Lo primero que tienes que hacer es cuestionarlo. Lo dije al principio, ¿se acuerdan? Hay que cuestionarnos, hay que cuestionar esto. No me crean, no estoy aquí con la verdad absoluta, de verdad no. Sería bastante irresponsable de mi parte decir que tengo la verdad aquí en esta presentación. No es así. Quiero que quede muy claro. Tampoco estoy promoviendo que todo el mundo use hongos alucinógenos, ¿estás de acuerdo? No, tampoco se trata de eso. Eso lo iba a decir al principio, pero bueno, ya lo estoy diciendo. No se trata, no estoy diciendo que no estoy promoviendo en ese sentido, ¿de acuerdo? Eso es algo que quiero que quede súper claro. Sin embargo, empecé a darme cuenta que el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, en la Ciudad de México, está haciendo
investigaciones muy buenísimas con esta sustancia. Por aquí está el videíto que se los quise pasar para que evidentemente pues a lo mejor pues ahí donde están ahorita ustedes pues hacen una captura de pantalla de esto y lo ponen en YouTube. Todas estas son presentaciones de YouTube, lo ponen en YouTube. Cualquiera de estos que vean, que son de enfoques muy distintos, son personas distintas. Por ejemplo, lo dije ya, Instituto Nacional de Psiquiatría es la tercera presentación, dice mecanismos terapéuticos de la psilocibina, por ejemplo. Perdón, han hecho una serie de investigaciones muy buenísimas que he estado revisando una y otra vez esas investigaciones. Evidentemente, obviamente en Estados Unidos han hecho mucho, hay falta hacer la traducción al español, no se ha hecho. ¿Qué otro? Bueno, en Chile, obviamente, está el tema de psicodélicos para iluminar la conciencia. Estados Unidos hablan justamente de los efectos importantes que tiene la psilocibina en la neurociencia. Hay otra investigación por acá. ¿Pueden los hongos mágicos curar las adicciones? Es una pregunta bastante interesante que cuando te des cuenta vas a encontrar ciertas verdades. Evidentemente, repito, no es la verdad absoluta. Y así, en España, David Serrano también hay una conferencia también muy importante al respecto. Ahí están, no quiero extenderme más, ahí están. Solo son algunas sugerencias. Lo que sí quiero compartirles y comentarles es justamente que con el resurgimiento de la ciencia psicoactiva, o psicointegradora, también lo dije, cuando hablamos de psicointegración, hablamos, repito, de estas nuevas redes neuronales, de estas nuevas conexiones neuronales, lo que en el 2006 resurgió en este sentido, ¿no? Ya no lo terminé de decir, disculpen. En los años 60 se hizo un muy mal uso de estas sustancias, no solamente de esta, también obviamente del alcohol, del tabaco, del cannabis, de la marihuana, del LSD, de los hongos alucinógenos. Entonces, pues evidentemente lo vetaron por muchos años, lo prohibieron por muchos años. El día 20 de este mes, hace 8 días, en el Congreso, en México, en la Ciudad de México, en el Congreso, hubo hay todo un movimiento a nivel nacional de que se despenalice porque sí hay una penalización. No es una sustancia como las que ya conocemos que están prohibidas, pero sí por este mal uso, por los movimientos hippies, los movimientos pues irresponsables, ¿no? En aquella época, la adolescencia irresponsable que en Estados Unidos empezó a propiciar todas estas sustancias, pues evidentemente pues se hizo lo que se tenía que hacer en el momento. Y no me pareció mal. Sin embargo, evidentemente cuando viene esta censura, pues claro que la ciencia también no lo podía usar, ¿no? Sin embargo, hubo un resurgimiento. Ya en Estados Unidos ya se están haciendo muchísimas investigaciones. Acá en México ya les platico que hace 8 días hubo una reunión del Congreso de la Unión. Yo estuve muy pendiente, ahí tengo el material de lo que se habló en ese momento, hace 8 días. Y bueno, la verdad es que ha sido un boom, aquí les estoy poniendo solamente algunas de las investigaciones que más me han llamado la atención. Que bueno, hay investigación en depresión mayor, enormemente, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, todas las ¿cómo se llama? Pues sí, las adicciones, ¿no? Todas las adicciones. Y tú dices, a ver, espérame, este psicoactivo no es una droga. No, señor, no es una droga, es un psicoactivo, ¿sí? Es un psicoactivo. Entonces, bueno, evidentemente, ahorita voy a explicar un poquito más. Estrés postraumático, también se han hecho investigaciones al respecto. En
alteraciones alimenticias o trastornos alimenticios como anorexia, bulimia, incluso bajar de peso. No lo apunté aquí por el espacio, no me había quedado espacio, pero también para bajar de peso, en migrañas, en dolores, es un como anestésico natural, ¿no? Migrañas y obviamente en pacientes terminales, y bueno, han habido muchas otras investigaciones en ese sentido. Evidentemente, termino de leer, se han realizado un importante número de investigaciones, y cuando digo un importante número de investigaciones, estamos hablando de verdad de muchas investigaciones. Se me hace bastante importante que otras personas de otros países volteen a ver a México, a Oaxaca propiamente, específicamente, a María Sabina, por ejemplo. Se me hace muy interesante, muy impresionante cómo otros países voltean a ver a México con esta nueva forma de entender la neurociencia, ¿no? A través de esta sustancia. Y bueno, en pacientes con diversas afectaciones psicológicas, logrando descubrir la neurogénesis, era lo que les estaba empezando a platicar, que es justamente la creación de nuevas redes neuronales. Y yo cuando leí esto dije, ¿cómo? A ver, otra vez, déjame leer bien. ¿Creación de nuevas redes neuronales? Bueno, vamos a ver para creer, ¿no? De aquí obviamente, pues la ciencia evidentemente sigue trazando el nuevo camino de la salud mental. Yo lo veo así, con paso firme y con pasos irrefutables, porque estamos en una época en donde ya no le das a tole con el dedo a nadie, perdón la expresión, ya no engañas a nadie. Ahí están las evidencias científicas, ahí está el trabajo científico, ahí están las exposiciones, ahí están a nivel global, a nivel mundial, lo que ha venido pasando desde el 2006 para acá. Y cuando lo leí dije, ¿por qué no me había dado cuenta yo de esto? ¿No? Pues porque evidentemente vivimos en el día a día, vivimos en el trabajo diario, que si la escuela, que si la casa, que si los hijos, que si el marido, que si... O sea, y ahí evidentemente pues estamos inmersos en nuestro mundito, ¿sabes? En nuestro mundo ahí pequeñito. En investigaciones científicas, en pacientes sanos, en personas que pues, no tienen alguna afectación como estas, que ya había comentado, se han hecho diversos estudios. Y de ahí fue cuando me animé y dije, bueno, pues vamos a ver de qué se trata esto. La primera persona, lo dije al principio, a la primera persona que tienen que convencerme es a mí mismo. Yo necesito saber, en honor a la verdad, en honor a la ciencia, en honor a la psicología, tengo que saber de qué se trata esto, que mucha gente está hablando de esto desde el 2006 y que ha venido siendo algo nuevo. Empezó a consumir así con la microdosificación y empecé a tener una claridad mental. Empecé a recordar algunos aspectos importantes de mi infancia y los veía como espectador, los veía como ¿cómo llamarlo? Sí, como espectador, como quien ve una película. Ah, caray, pasó esto en la infancia. Ah, caray, pasó esto otro. Empecé a tener... Con la hipnosis se logra accesar a zonas muy importantes de la mente subconsciente, pero no estaba bajo los efectos de la hipnosis clínica, hipnosis terapéutica. No estaba en el estado de trance cuando empezaron a llegar ideas a mi cabeza. Empecé a tener una claridad mental en ese sentido. Entonces empecé a ver que esto de la creación de nuevas redes neuronales pues estaba activando mi mente a otro nivel. De entrada fue algo extraño. No tenía sensaciones de así como estoy en el avión, estoy mal viajado. No, nada de eso. No es así. Eso, en honor a la verdad, lo digo, lo cuento. Empecé a tener claridad mental, empecé a ver, empecé a pensar 2, 3 cosas prácticamente al mismo tiempo, cuando normalmente, pues como cerebro masculino, pues con una tengo, ¿no? con una tengo.
Entonces empecé a leer más, empecé a estudiar más. Hoy estoy haciendo un nuevo estudio. Hoy me acabo de inscribir a otro posgrado, justamente en neurociencias. Estoy en eso, estoy en la maestría en neurociencias. No me canso, en otras ocasiones terminaba agotado. Mucho de mi trabajo es mental, es mental, entonces llegaba un momento en el día que mi cabeza estaba embotada y padecía de pronto de cierto tipo de dolor de cabeza. No puedo decir de migraña, pero sí de dolor de cabeza recurrente. Se fue esos dolores de cabeza. No he tenido dolores de cabeza, y ha sido algo bastante importante, sobre todo en la alimentación. En la alimentación he sentido, por ejemplo, el alimento lo siento diferente. Mis redes neuronales en ese sentido las siento como amplificadas en ese aspecto. Esa es un poquito, no vengo a platicarles eso, pero eso es un poquito de lo que me llevó a realizar todo esto. De ahí, no sé cómo andamos de tiempo, Lick. Ok, aquí está. Muchas gracias, ya me están diciendo que sí. Muchas gracias, muy amable. Bueno, de ahí vamos al análisis de caso. Llega una paciente, 66 años, mujer, ya había tenido cáncer, luego la regresó y bueno, pues ya estaba en fase terminal y estaba en un cuadro de depresión severa, porque pues ella decía, es que si ya me alivió una vez, pues me puedo aliviar otra vez. Rayos, o sea, es complicado, ¿no? Cuando te enfrentas a este tipo de cuadros depresivos mayores, o más bien a negación. Ella estaba en un estado de negación, o sea, no, es que ella, no, pero ya estaba en etapa terminal, ya la familia ya no había nada que hacer. Ya tenía resistencia, perdón, ya tenía resistencia a tratamientos farmacológicos, ya estaba muy malita. Evidentemente pues llega acá conmigo y bueno, pues los familiares, pues buscando en la hipnosis terapéutica, pues que lo acepte. Fue el primero de los pasos, ¿no? Pues que lo acepte, que suelte, que deje que la familia, o sea, la familia estaba muy angustiada porque ella estaba atorada. Ese es el caso en términos generales. Esa es la situación en términos generales. Básicamente con estas características: femenino, 66 años, con diagnóstico de cáncer de mama, ya en fase terminal, con un cuadro depresivo mayor, sobre todo en un estado de negación y frustración, y bueno, una resistencia también ya a tratamientos farmacológicos. Es decir, ya no le hacía el medicamento que le daban, ya no le hacía, ¿no? Ya no sentía efecto. Entonces, le platico con ella primero, que existe una sustancia que nos puede ayudar a sentirnos mejor, sin sugestión, sin efecto placebo. Debo aclararlo, debo decirlo, no, nada más. Es una capsulita que le va a ayudar a pensar mejor. Así se lo comenté. Se lo platiqué a la familia y la familia estuvo de acuerdo. Hubo un acuerdo en ese sentido, de realizar con la misma o muy parecida metodología que el Instituto Nacional de Psiquiatría ya lo ha venido realizando. Me planteé, evidentemente, pues me planteé varias... Para ser honesto, no sabía exactamente hacia dónde dirigir esta forma de investigación, ¿no?
este análisis en ese sentido. Entonces, lo único que yo, la única hipótesis que yo sabía que iba a tener, o que creía que iba a tener, era que iba a tener una claridad mental. Era lo que yo, al principio, yo decía, es que con esto ella va a tener una claridad mental, y entonces vamos a poder trabajar por ejemplo, con la hipnosis. Y esto por el patrón repetitivo de pensamientos negativos que ella estaba teniendo, sobre todo de negación, no, es que no me puedo ir, no me puedo morir, porque si ya me salvé una vez, es que, y así, una serie de pensamientos y de frustraciones y de ideas en ese sentido, pero que ya era inminente, ya era una situación inminente en ese sentido. Bueno, me regresó. Mi hipótesis era que ella iba a tener una claridad mental. Esa era mi hipótesis y era uno de mis objetivos en ese sentido. La metodología que utilicé, aquí la tienen, fueron 3 sesiones de hipnosis terapéutica con 20 miligramos de psilocibina a la semana, una vez a la semana, obviamente con un monitoreo diario de síntomas de uno de los cuidadores, de una de las personas de su familia. Fueron 3 sesiones, en donde, bueno, en la primera sesión fueron los 20 miligramos de psilocibina, con evidentemente pues el apoyo psicológico, hipnoterapia, debo decirlo, fíjense bien esto que voy a platicarles. Hipnoterapia sin sugestiones, ¿ok? La hipnosis es el estado de trance, por eso lo puse en el concepto hace rato. La hipnosis es un estado psicofisiológico en donde entras en un estado de trance, también muy parecido a la meditación, muy parecido también a la oración. Cuando estás las personas que de pronto se acuestan y ya se van a dormir y están acostados, están haciendo oración y se quedan dormidas, es ese estado en el que te vas y ahí te quedas por unos momentos hasta que te duermes. La hipnosis terapéutica o la hipnoterapia lleva al paciente y se le llevan sugerencias, ya lo había dicho hace rato, ¿se acuerdan? Lleva sugerencias que se denominan sugestiones y que al final de cuentas van a orientar al paciente a una idea. Un ejemplo, viene un adolescente y el adolescente se le pone un estado de hipnosis y viene una sugerencia, un estado de sugestión en donde pues tienes que levantar tu cuarto, limpiar tu cuarto, tienes que hacer la tarea, y se le ponen una serie de sugestiones. Son como chips, son como programadores neurológicos, ideas, son semillitas, le llamo, son semillitas que voy sembrando, chipsitos que voy poniendo para que de una u otra forma el adolescente pues empiece a tener, tengo la idea de que quiero arreglar mi cuarto. Mi cuarto, mira, está todo desordenado, lo voy a arreglar. Y lo hace. ¿Me explico? Entonces, cuando él hace eso, entonces es por una idea implantada como una sugerencia, ¿ok? Ese es el corazón de la hipnosis. Bueno, debo decirlo, que se realizaron en las 3 sesiones hipnoterapia, es decir, solamente el proceso de inducción hipnótica al estado de trance sin sugestiones, o sea, ya se va a sentir bien, vas a estar bien, te olvidas de nada de eso, sin sugestiones, solamente el método hipnótico para llevar a la persona en un estado de relajación, de trance, de paz, solamente ese sitio, sin mencionar la sugestión de paz, de bienestar, de tranquilidad, no, porque quería justamente ver si era cierto el efecto de la psilocibina en los pacientes terminales, porque ya ha habido estudios en pacientes terminales. Al despertar del estado de relajación, del estado de trance, del estado hipnótico, lo primerito es que sintió que descansó. Es que sentí que descansé, me dice. Y siento que no me duele nada. No siento dolor. Hubo un efecto analgésico. ¡Tarán! Hasta ahí. No tomó su dieta pues mínima, el Ensure y todas lo que ya conocemos, hasta la segunda sesión. 20 miligramos de psilocibina, apoyo psicológico, hipnoterapia sin sugestiones, y en la segunda sesión
bueno, cabe mencionar, no lo puse aquí, cabe mencionar que en la segunda sesión ya la señora ya se veía más, como más lúcida, ¿sí? Como más lúcida, su carita ya no se veía igual que la primera sesión, eso lo recuerdo muy bien. Lo mismo, sintió descanso, sintió, que incluso me acuerdo que sintió un efecto analgésico. Y en el apoyo psicológico, en la plática, empieza a decirme sobre las ideas de muerte, sobre las ideas de morir, que ya las tenía, pero las negaba, ¿ok? Ya las tenía, o sea, la idea de que ya se iba a morir, pero las negaba. Cuando viene la reestructura, es cuando dice, ok, pues bueno, ya está teniendo como más lucidez, como más reestructura a la idea de la muerte, como más reestructura a la idea de irse, y eso fue muy positivo, ¿no? Eso fue en el apoyo psicológico. En la tercera sesión, pasó una semana, igual con el monitoreo diario, todo lo que ya les he comentado. Luego en la tercera sesión, igual 20 miligramos de psilocibina, el apoyo psicológico, la orientación psicológica, igual la hipnoterapia sin sugestiones, y en este igual hubo el descanso, igual un buen efecto analgésico o de descanso, pues, que no le dolía nada. Y bueno, como si hubiese un efecto antidepresivo. Lo puse así para la comunidad médica que me está escuchando. Hubo un efecto analgésico, o sea, que la persona, como si tuviera un antidepresivo, quise decir, antidepresivo, como si la persona hubiera tenido un medicamento justamente antidepresivo, ese efecto que conocemos, cómo se da el antidepresivo, cómo ya no tiene esa idea de tristeza, de fatalismo y todo, ese efecto es el que estaba teniendo la paciente, ¿sí? Ese efecto antidepresivo. Ya no veía solamente lo de ella, sino lo de los familiares, o sea, ya se preocupaba por el familiar, un aumento en la empatía, eso fue muy característico, él fue algo muy característico, es que pues yo no quiero que mis hijos sufran, yo no quiero que mis hijas sufran, yo no quiero que estén mal, yo quiero que estén bien y quiero que si el día que Dios me mande llamar, pues bueno, que ellos estén bien, porque yo voy a estar bien, sé que voy a estar bien. Entonces ella empezó a tener este aumento de la empatía y entonces empezó a bendecir la vida, bendecir su vida. Empezó a bendecir su vida. Fui afortunada porque Dios me dio tal cosa, Dios me permitió casarme, Dios me permitió tener hijos, Dios me permitió tener nietos, Dios me permitió viajar. Empezó a bendecir su vida, o sea, empezó a bendecir su vida y empezó a bendecir la vida de los demás. No sé qué hubiese pasado en una cuarta sesión, pero la estructura de la cual tomé tenía 3 sesiones. Ese fue el efecto finalmente. Limitaciones, evidentemente, ¿no? Es evidente que obviamente no fue un estudio de investigación formal, evidentemente no. Obviamente hay la necesidad de estudios más robustos para la confiabilidad de este tratamiento. Fue un estudio entonces piloto, es un estudio piloto abierto, con cierta metodología que el Instituto Nacional de Psiquiatría está aplicando, y obviamente pues evidentemente pues existe un gran sesgo metodológico, es que es así, ¿sí? O sea, esto fue así. Y evidentemente, bueno, pues las muestras pequeñas, lo conocemos, que las muestras pequeñas en toda investigación, pues claro, obviamente muestran muy poco impacto estadístico. Es por eso que no es un trabajo de investigación, es por eso que es solo un análisis de caso.
Conclusiones. En las conclusiones, obviamente, híjole, concluyo muchas cosas. Aquí estoy poniendo solo las más importantes para presentárselas. Evidentemente que aunque se observó una mejoría por la variable del estudio en sí, la mujer presentó una mejoría en ese sentido por la variable en sí misma. Obviamente no se pueden hacer fuertes inferencias al respecto, pues justamente por el sesgo metodológico que acababa de mencionarles, ¿no?, en el estudio. Otra de las conclusiones, bueno, la hipnoterapia ha demostrado ser una herramienta psicológica muy eficaz en el apoyo de la tanatología. Sin embargo, en este caso, como ya lo había comentado, no se aplicaron sugestiones durante el estado de trance, lo cual hace más válido el estudio desde la perspectiva de la hipnosis terapéutica. No le dije qué era lo que tenía que pensar, no se le sembró ninguna semillita al respecto. ¿Me explico? Espero estarme explicando en este punto, porque esto fue lo valioso desde mi perspectiva como profesor, como terapeuta, hipnoterapeuta, como científico, como en honor a la verdad, repito. Aquí hubo un efecto, y así lo voy a dejar, hubo un efecto. La psilocibina entonces logra reestructurar la idea de la muerte. Eso es una de las conclusiones que vi aquí directo. Lo vi en el documental de Netflix, que no me lo podía creer, pero cuando lo ves aquí enfrente de ti, la verdad es que es muy impresionante. Y bueno, evidentemente la familia agradece que se hizo muchas cosas, la familia finalmente agradeció muchas cosas, pero bueno, agradece que se realizó hasta lo último para su familiar, ¿no? Para la señora, ya iba a decir su nombre, para la señora. Y bueno, no me resta más que agradecer muchísimo el favor de su atención. Estoy abierto a cualquier pregunta, cualquier duda que se tenga en este momento. Quiero concluir justamente con esto. La vida es esto, es un instante en el camino de la eternidad. Muchas gracias. Ah, mira, qué bonito. Muchas gracias. Bueno, este es el Hospital General de Avenida Dr. Rodolfo Torre Cantú. Otorga la presente constancia del licenciado Óscar Obregón Palacios por su excelente ponencia en cuidados paliativos para todo nuestro hospital. Firma la doctora Diana Elizabeth Flores Alcorta, directora, doctor José Briones Saavedra, un servidor, y la licenciada Ernestina Hernández Adornes, coordinación de servicio social. Coordinadora de servicio, perdón. Le damos las gracias, Licia, una vez más por su excelente ponencia y esperamos contar con usted en los próximos eventos. Muchísimas gracias, doctor. Es un placerzote enorme y sabe que yo encantado de poder colaborar con el hospital y obviamente pues con todo el personal. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego, hasta pronto.